Este video son para los chicos que ya no se van a poder presentar y están tomando las clases en línea. Son los últimos temas de geografía. Comenzamos con deterioro ambiental. El deterioro ambiental se puede presentar tanto en efecto invernadero como en lluvia ácida y adelgazamiento de la capa de ozono. El primero, en este caso el efecto invernadero, se va a generar por las erupciones volcánicas, los gases industriales, el exceso de CO2 o exceso de dióxido de carbono, así como la tala de árboles. Otro factor que va a estar involucrado en el efecto invernadero son los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos se encuentran en refrigeradores, aerosoles y productos químicos. Las consecuencias del efecto invernadero son el aumento de temperatura. ¿Y qué pasa cuando hay un aumento de temperatura? Principalmente, una de las zonas que va a empezar a resentir estos efectos son los polos, que ocasiona el deshielo o el derretimiento de polos. Y si hay derretimiento de polos, hay un aumento en el nivel del mar. Y si hay un aumento en el nivel del mar, hay inundaciones en zonas costeras. Esas son las 4 principales consecuencias del efecto invernadero. La lluvia ácida es una variación en el pH del agua. Las consecuencias de esta lluvia ácida son la pérdida de fitoplancton, corrosión de edificios y afectación de la agricultura. Seguimos con adelgazamiento de la capa de ozono. La capa de ozono, acuérdense que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta, tanto UVA como UVB. ¿Qué pasa cuando esta capa empieza a deteriorarse? Principalmente las consecuencias van a ser cáncer de piel, va a haber una afectación al sistema inmunológico, nos va a ocasionar tanto problemas respiratorios como problemas visuales. Otro ejemplo del deterioro ambiental es la marea negra. La marea negra se va a crear cuando hay un derrame de petróleo, como lo ocurrido en las costas del Golfo de México en el año 2010. Una de las principales consecuencias de esta marea negra es la pérdida de especies marinas. Y por último tenemos el Protocolo Kioto. El Protocolo Kioto es un acuerdo internacional principalmente entre todos los países del primer mundo que se comprometen a disminuir los gases que causan el efecto invernadero. Población. Tenemos distintas formas de medir la población, comenzando con población absoluta, que es el número total de habitantes. Población relativa, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. También se le puede conocer como densidad de población. Tenemos la tasa de natalidad, que es el número de nacimientos, y la tasa de mortalidad, que hace referencia al número de funciones en un año y se mide por cada 1000 habitantes. Por último tenemos el incremento de la población, también se le puede conocer como explosión demográfica, que es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones. Continuamos con zona urbana y zona rural. Aquí voy a mencionar las características de cada zona. Una cosa antes, acuérdense que ustedes lo investigaron. Entre las características que tenemos de zona urbana, tenemos que se concentran en espacios reducidos, lo que ocasiona islas de calor. También hay una alta densidad de población, hay mayor presencia de infraestructuras, un mayor acceso a servicios y su principal actividad económica se concentra en el sector secundario y sector terciario. Los problemas que tiene la zona urbana es la pobreza, inseguridad, corrupción, desigualdad y contaminación. En la zona rural encontramos mayor diversidad tanto natural y cultural, hay una mayor diversidad de flora y fauna, hay una baja densidad de población o menor cantidad de población por kilómetro cuadrado. Su principal actividad económica se concentra en el sector primario y tiene menor contaminación. Entre los problemas de este medio tenemos que hay falta de infraestructura, un menor acceso a servicios. Ahora seguimos con migración de la población. Acuérdense que la migración es el movimiento de personas o animales de un lugar a otro. Tenemos varias causas o distintas causas por las cuales se va a dar la migración. Por ejemplo, los conflictos sociales. Uno de los más comunes son por cuestiones religiosas. Tenemos también el político, por ejemplo, con el que se dio con Evo Morales. Es una protección. Problemas económicos, en el caso de México, cuando las personas del campo migran a los Estados Unidos. Problemas bélicos, en este caso siempre se va a dar por problemas de guerra, como es el caso de Medio Oriente. Y catástrofes naturales, como lo pueden ver en la imagen, ya sea huracanes, terremotos,
erupciones. Tenemos distintos tipos de migración. En los tipos de migración tenemos permanente y temporal, forzado y voluntario, interno y externo. Permanente va a ser cuando la persona no tenga intención de regresar a su país. Y el temporal, no importa que la persona viva 1 año, 2 años, 5 años fuera de su país. Pero si tiene intención de regresar a su país, se le conoce como temporal. O en ese lapso de tiempo regresó a su país, es una migración temporal. El forzado usualmente se da por las causas que acabo de mencionar. Cuando las personas dejan su país por causas de fuerza mayor. Una migración voluntaria se va a dar, por ejemplo, en los trabajos. Cuando a un empleado se le ofrece un puesto fuera del país y éste decide tomarlo. Eso es por cuestión voluntaria. Sale del país sin ser forzado. En el interno se da de un estado a otro o de un municipio a otro. Siempre va a ser dentro del mismo país. O también tenemos el caso del campo a la ciudad. En el externo siempre se va a dar cuando es de un país a otro. Un ejemplo muy común es la migración de todos los países latinoamericanos que van a Estados Unidos o Canadá. En el caso de la migración africana, todos van a migrar, o la mayoría de las personas van a migrar a Europa. Este movimiento siempre va a ser de sur a norte. En la misma rama de la migración externa, tenemos que cuando una persona deja su lugar de origen, se le conoce a esos lugares como lugares de expulsión, y al lugar al que llega, lugares de atracción. En ambos lados se generan tanto consecuencias positivas como consecuencias negativas. Las consecuencias positivas para los lugares de expulsión es la entrada de dinero o la entrada de remesas. Va a haber una reducción en la explotación de recursos naturales. Al haber una disminución en la población, no va a haber una explotación sobre la materia prima. Por lo tanto, va a haber una reducción en la explotación de los recursos naturales. El lado negativo de los lugares de expulsión es la fuga de cerebros. Y la fuga de cerebros es la salida de personas con una carrera universitaria o especialistas en ciertos temas que migran a otros países. Y la desintegración familiar. Usualmente las personas que dejan los lugares de expulsión son personas jóvenes que ya tienen una familia y van a buscar mejores condiciones de vida. Al dejar una familia se tiende a una desintegración familiar. El lado positivo de los lugares de atracción es una mayor diversidad cultural y la llegada de gente con estudios donde el gobierno no invirtió en su educación. El lado negativo es el aumento de las necesidades de servicios tanto educativos como médicos. Otra consecuencia negativa es la salida de dinero. Continuamos con globalización. Y la globalización la podemos definir como la tendencia de los mercados y empresas a traspasar fronteras. Es un intercambio tanto de productos como de tecnología y de cultura. Hay organizaciones que se van a encargar de fomentar la globalización, como es el FMI, que se le conoce como Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y la OSDE, que significa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El Fondo Monetario Internacional se encarga de otorgar créditos para evitar crisis a cambio de poder influir en las políticas económicas. El Banco Mundial busca reducir la pobreza y únicamente interviene en países en vías de desarrollo o países semiperiféricos y periféricos. La OMS va a buscar eliminar aranceles. ¿Y qué son los aranceles? Cuando un país exporta su tecnología a otro o un producto a otro, la entrada de este producto a dicho país se le va a cobrar o se le cobraba antes aranceles o impuestos. La OMS busca eliminar los aranceles para promover la globalización. Y la OSDE va a promover políticas para mejorar el bienestar tanto social y económico de todos los países a través de la fomentación de tecnología. Continuamos con las características de los países centro, semiperiferia y periferia. Los países centro los podemos catalogar como países desarrollados o países del primer mundo. Y los países semiperiferia y periferia entran en la categoría de países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Para que un país se pueda considerar centro, tiene que tener un elevado índice de desarrollo humano.
En el índice de desarrollo humano se cuenta con un alto ingreso per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? Es la cantidad total de dinero por persona. También se mide la esperanza de vida, los años de instrucción o el grado de estudio máximo al cual llegó la población, así como el PIB. Cuenta con un desarrollo industrial alto, una baja tasa de mortalidad y natalidad, o una baja tasa de defunciones y baja tasa de nacimientos, una baja tasa de analfabetismo. Son exportadores de tecnología, tienen una economía independiente y principalmente son impulsores de la globalización. Volviendo a la parte de economía independiente, quiere decir que su economía es ajena a todos los países a su alrededor. No importa que los países a su alrededor tengan una crisis económica, a estos países no les va a afectar tal crisis. En el caso de los países semiperiféricos y periféricos, ambos tienen rasgos no muy distintos uno de otro, entre comillas. La gran diferencia entre los periféricos y semiperiféricos es que se dice que los semiperiféricos tienen una posibilidad de pertenecer a los países centro. Esa es la diferencia más grande que se puede mencionar entre estos dos. Su principal actividad económica radica en los sectores secundarios y terciarios, exportan materia prima e importan tecnología. Tienen una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad, un bajo índice de desarrollo humano y tienen una economía dependiente. Un ejemplo de esto es México. Cuando Estados Unidos tiene una crisis económica, México va a resentir todas las crisis económicas que Estados Unidos tenga, porque somos una economía dependiente. Se dice que los países semiperiféricos tienen rasgos de atraso como de modernidad. Y lo mismo aplica en los países, y estos rasgos también aplican en los países periféricos. Lo único que se quitaría es el rasgo de atraso y modernidad. En los países periféricos hay más rasgo de atraso.